Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo a la hora que se estén conectando a través de nuestro canal en YouTube. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Intermedio, un podcast que presentamos desde acá, desde la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es realizado por el Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual de la Escuela, y también le agradecemos a Librerías UC que nos da la posibilidad de desarrollar y grabar este episodio en sus bellas instalaciones. Hoy tenemos como invitado en este tercer capítulo de la segunda temporada a Rafael Labarca, arqueólogo, quien desarrolla hace varios años ya una investigación muy interesante sobre las primeras comunidades de cazadores y recolectores que estuvieron en la zona central de Chile, específicamente en lo que fue la extinta laguna de Tahuatahua. Rafael, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Te quería preguntar, básicamente hace algunas semanas en Chile salió una noticia acerca del hallazgo de 3 cuerpos en muy buenas condiciones en la zona del Llano de Rinconada, si no me equivoco. Sí. Quería que me contaras un poco cómo se dio este hallazgo, qué investigación hay detrás, en fin, y cuáles son, qué información hasta el día de hoy tenemos sobre estos hallazgos. Ya, ok, sí. Muchas gracias por la invitación. Feliz siempre de colaborar en la difusión, ¿no? del patrimonio prehistórico arqueológico del país. Bueno, en realidad esto fue, digamos, la consecuencia de una serie de pasos que nosotros fuimos desarrollando a través del proyecto Fondesit sobre los cazadores recolectores del lago Tahuatahua, que ya estamos en su cuarto año. Entonces, dentro digamos, del programa que teníamos de trabajo, partimos nosotros haciendo unos sondeos de exploración en ciertos sitios que ya la comunidad sabía, algunos colegas también tenían información de estos sitios. Uno de ellos era el Llano de la Rinconada. Esos sondeos para, en el fondo, caracterizar el sitio, para ver cuánta potencia tiene, para ver cuántos materiales tiene. Y entre otras cosas también hicimos esos sondeos para ver si habían justamente restos humanos, porque una parte importante del proyecto busca también comprender un poco las formas de vida de estos antiguos grupos cazadores-recolectores. No solo su tecnología lítica, no solo, digamos, la subsistencia, las cosas de las que se alimentaban, los restos, por ejemplo, arqueológicos, sino que también tenía un componente bien importante referido al análisis de bioantropológico. Entonces nosotros el año 2024 comenzamos con estos sondeos en el llano, hicimos una red de pozos sondeo y en tres, perdón, de los 4 pozos que hicimos aparecieron restos bioantropológicos. Entonces, como eso requiere una excavación un poquito más, digamos, detallada, con mucho más cuidado, nosotros dejamos la excavación hasta ahí, documentamos que habían efectivamente restos humanos, que se notaba que estaban articulados, porque en muchos casos también aparecen restos óseos humanos, digamos, sin articulación o aislados. Y este año, ya coincidentemente con la parte final del proyecto, que contempla las excavaciones ampliadas, nosotros comenzamos a hacer estas excavaciones, estas intervenciones en el llano, y dimos con que efectivamente estos materiales que nosotros habíamos documentado primeramente en este sondeo correspondían a individuos que estaban articulados, que estaban en una posición, digamos, primaria del contexto de funerario, y que, como comentabas tú, hay uno particularmente que está en un muy buen estado de preservación. En la nota que se publicó al respecto, una de las notas que se publicaron, se hablaba de que hace algunas décadas también se habían acopiado algunos cuerpos, ¿no?, que encontraron en alguna de las zonas aledañas. ¿Qué vínculo hay, por ejemplo, si ya hay, no sé, alguna forma de identificar, no sé, algunos hábitos alimenticios, en fin? Sí, bueno, justamente nuestra investigación allá en el lago, en el ex lago Tahuatahua, no partió absolutamente aislada, en el fondo sin ningún antecedente. El principal referido a lo que nosotros estamos estudiando, que son estos cazadores recolectores, digamos, del Holoceno, es los trabajos que había hecho la Universidad de Chile en los años 80 en el sitio de Cuchipuy, que es un sitio bien conocido a nivel, en el fondo, local, de la prehistoria, digamos, de Chile Central. En su momento también tuvo alta repercusión, fue denominado como el cementerio más antiguo de Chile, se hablaba del hombre de Cuchipuy en esa época, en fin. Y varios estudios se han hecho desde ese momento, de esas excavaciones que hizo la Universidad de Chile en los años 80. Se recuperaron muchos individuos, hay alrededor de 50 individuos que se recuperaron en esas excavaciones, que duraron varios años, por cierto. Y en la actualidad, en el último tiempo, se han hecho varios estudios nuevos con esos restos humanos que habían salido en los años 80,
se hicieron análisis de isotópicos para ver la dieta, se han hecho varios fechados radiocarbónicos, entonces tenemos más antecedentes de los que se tenían en esa época, y justamente esos son los que a nosotros nos permiten un poco recién, con lo que nosotros estamos haciendo, comenzar a, digamos, a tratar de entablar algún tipo de relaciones. Y entre esas, por ejemplo, está el tema de la cronología. La mayoría de los individuos que están fechados por carbono 14 en Cuchipuy tienen más o menos entre 5.500 y 7.000 años de antigüedad. Nosotros todavía, como esta excavación no terminó, de hecho técnicamente ni siquiera termina, porque aún nos falta sacar un individuo más, que vamos a ir, de hecho, la próxima semana. No tenemos fechados radiocarbónicos todavía de estos individuos, pero sí tenemos fechadas las capas donde están dispuestos estos individuos. Entonces, a partir de eso nosotros habíamos, digamos, definido laxamente una cronología más o menos tentativa de qué antigüedad podían tener estos individuos, y como por esta información, digamos, contextual, cronológica, podrían tener más o menos entre unos 4.000 y 6.000 años antes del presente. Entonces eso ya nos indica que hay algún momento de la prehistoria en el lago donde al menos estos dos sitios habrían sido contemporáneos, y esperemos que también lo hayan sido los individuos que habitaron ahí, en el fondo, literalmente uno frente al otro en las riberas del lago. Esto, me imagino, geológicamente corresponde como al Holoceno Medio. Sí, Holoceno Medio. Y tardío un poco. Y más o menos, en términos arqueológicos, ya hay una forma de caracterizar las formas de vida de esos grupos hacia esa época. No sé, cuáles eran básicamente, no sé, prácticas funerarias, ritos, sí, cómo habitaban la zona. Sí, bueno, lo que pasa es que en general la prehistoria de los cazadores-recolectores en Chile central había estado muy centrada en el estudio de la cordillera. Básicamente porque mucha de la arqueología que se ha hecho en Chile central está más centrada en la región metropolitana, y la región metropolitana, bueno, el Valle Central está muy alterado, muy construido, entonces había muy poca información en general de los modos de vida y en general de los cazadores-recolectores, digamos, en el Valle Central, en la depresión intermedia de Chile central, ¿no? Hay trabajos, muchos trabajos de mucho tiempo y muy buenos en la cordillera del Maipo. Después habían algunos trabajos aislados en la región de Valparaíso, en la costa. Y después estaban estos trabajos aislados que se habían hecho en los 80 y un poco antes en el ex lago Tahuatahua. Entonces, en general, digamos que se sabía muy poco de las formas de vida y de los grupos cazadores-recolectores que habitaban en la depresión intermedia de Chile central. Entonces, un poco, mucho de la información que se conocía se había, digamos, extrapolado en gran medida de lo que se había hecho en Cuchipuy, y se había tratado en el fondo un poco de extender a otras localidades. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros un poco es, digamos, contrastar esa información e ir ampliándola con lo que nosotros estamos obteniendo. Y de eso que se sabe, de esa información que se sabe, es que en general hay un patrón funerario que es bien común a los cazadores-recolectores, digamos, en todo Chile central, incluso más al norte, ¿no? Al semiárido, y puede llegar incluso hacia el sur, que es una posición que se llama decúbito lateral, que en el fondo ponen al individuo, digamos, de lado, y normalmente en una posición que se llama hiperflectada, que es con algún tipo de amarre en las piernas, ¿no? Entonces, lo que se sugiere, o que han sugerido los investigadores, porque ese tipo de evidencia, digamos, la evidencia perecible no tenemos registro, ¿no? Es que probablemente algunos o hayan estado amarrados o podrían haber sido depositados en fardos, ¿no? En algún tipo de envoltorio. Otra cosa que se ha documentado, que también hemos nosotros visto también, es que en general estos patrones funerarios del arcaico, digamos, de los cazadores-recolectores, en general no incluyen mucho ajuar. Eso es una tendencia bien, digamos, tangible en distintos sitios de Chile central, y es que no hay un interés explícito en dejar algún tipo de ofrenda distinta, digamos, o llamativa o particular en los contextos funerarios, ¿no? Es normal en grupos más tardíos, ¿no? O en otros sectores de Chile que tienen también sitios de esta misma cronología, en que se entierran, digamos, con los objetos que ocuparon en vida, ¿no? Por ejemplo, los chinchorros, que tienen sus arpones, tienen su red de pesca, en fin. Pero nosotros, acá en Chile central, somos bien, digamos, la información que tenemos, que es bien escueto
su ajuar cuando hay, la verdad. Entonces, de los individuos que nosotros hemos encontrado básicamente ha sido sin ofrendas de ningún tipo. Hay el esqueleto el que mejor nosotros recuperamos, tiene una punta de proyectil cerca de la parte de atrás de la rodilla y tiene digamos, una especie de punzón de hueso en la parte de atrás del cráneo. Pero tenemos el problema es que como estos contextos funerarios están insertos en basuras domésticas, entonces en el fondo estas personas hacen una excavación en un lugar donde había depósitos de basuras previos y tapan también finalmente al individuo con esas mismas basuras, lo que hay es que en torno, sobre y bajo el individuo está lleno de desechos domésticos, ¿no? Entonces, mucho de la impresión de ajuar que se señaló en algún momento en los 80, cuando se excavó Cuchipuy, que decían, no, entierran a los individuos con sus desechos alimenticios, con sus desechos de piedra, qué sé yo. Nosotros creemos que muy probablemente eso, más que una intención explícita como de que se transforme en un ajuar, es simplemente como la práctica, digamos, mundana de depositar y de enterrar esos individuos mezclando estas basuras. Hace algunas semanas, Rafael, se publicó un paper donde hay uno de los autores, es un académico también de nuestra escuela, César Méndez, que ponía de alguna forma en entredicho la antigüedad del sitio arqueológico de Monteverde, ¿no? Entregando un nuevo tipo de evidencia. Al respecto, y llevando la pregunta un poco más como a la trayectoria, a la línea histórica de cómo se origina el poblamiento de Chile, ¿qué lugar de alguna manera ocupa Tahuatahua, el sitio de Tahuatahua en este proceso? Bueno, esa es una pregunta muy contingente. A ver, hay varios temas, digamos, que han sido siempre delicados en el tema del poblamiento temprano y en general los investigadores, los colegas tienen mucha más, digamos, precaución al presentar las evidencias, justamente porque hay mucho más escrutinio de la comunidad cuando se trata de sitios tempranos, ¿no? Monteverde siempre fue un sitio, digamos, atípico dentro de la evidencia, no solo por las fechados, que eran un poquito más tempranos, el registro de madera, en fin, habían los instrumentos líticos que eran poco comunes, había todo un tema ahí medio delicado y que hacía cuestionarse, y durante mucho tiempo se cuestionó, ¿no? Esas asociaciones, las materialidades que tenía Monteverde, en fin. Nosotros, digamos, de manera afortunada, estamos con nuestras fechas y con nuestras materialidades más o menos en sintonía con la evidencia que hay en general en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra materialidad, nuestros contextos, nuestra cronología está, como te digo, en línea y digamos que es un aporte más y que viene como a refrendar esta idea de que hacia finales del Pleistoceno, hace unos 12.500 años atrás, ya había, digamos, no digamos que una cultura, pero sí ciertas relaciones, digamos, culturales entre los distintos grupos que probablemente vivían por ese momento en toda Sudamérica en general. Y una de esos indicadores particulares son las puntas cola de pescado, que hay de este mismo tipo de puntas, hay literalmente desde Ecuador hasta Tierra del Fuego. Entonces, en ese caso, nuestras evidencias, no solo la nuestra que hemos trabajado en Tahuatahua 3, sino Tahuatahua 1, Tahuatahua 2, vienen un poco a refrendar un poco esa información general o digamos, estas primeras aproximaciones que están recién comenzando a cristalizarse en el sentido de reunir esta información dispersa en Sudamérica, refería a este primer poblamiento. Ahora, en términos locales, en términos, digamos, nacionales, tenemos, digamos, en general, no tantos sitios tempranos, ¿no? Hay sitios en varios puntos de Chile, efectivamente, en La Puna, qué sé yo, en el desierto de Atacama, en el semiárido, hay varios sitios también, en Magallanes, pero para Chile central, entendido en el fondo desde Aconcagua hasta Melmaule, no hay más evidencia temprana que se haya documentado. Entonces, en ese sentido, es bastante, digamos, relevante porque nos aporta información sobre un modo de vida que está asociado al uso de los lagos, básicamente.
en realidad. Yo creo que esa puede ser un poco digamos, dentro de este gran paraguas que es como el poblamiento temprano, que tiene varias cosas en común en distintos puntos de Sudamérica, esta adaptación, digamos, tan temprana a hacer uso, a explotar los lagos en su amplio, digamos, espectro de recursos, que creo yo que sería una de las cosas a destacar dentro de la investigación en Tahuatahua. No obstante, tú me comentabas que no es posible hablar quizá como de una cultura construida. Hay algunas investigaciones que están en torno a la investigación en Tahuatahua que, por ejemplo, han hablado del uso de plantas, incluso como indagando una especie como ya de conocimiento ecológico, ¿no? Sí. Recuerdo un paper que publicó Carolina Godoy, ¿no? El año pasado. Sí. Tuvo alguna repercusión en prensa también. Entonces, también ya se ha podido profundizar en algunos elementos que van más allá meramente como de encontrar piezas, no sé. Sí, pues bueno, esa es la idea, uno de los objetivos de este proyecto de arqueología temprana que estamos desarrollando nosotros en Tahuatahua. En realidad es un poco hacer lo que te comentaba antes, ¿no? Es llegar a comprender un poco esta adaptación, digamos, o esta forma de habitar en torno a los cuerpos de agua, en este caso al lago Tahuatahua, ¿no? No podemos asegurar que la gente vivía desde muy temprano todo el tiempo ahí, por supuesto que no. Toda la evidencia material, de hecho, sugiere al revés, que eran grupos muy móviles y que probablemente vivían o ocupaban el lago en algunas temporadas. Pero sí, cuando están ocupando en esos momentos, que probablemente sean más hacia la primavera y el verano, a partir de la información que nosotros tenemos, hacían un uso, digamos, integral de los recursos del lago, ¿no? Tradicionalmente, este estudio, digamos, de los grupos tempranos en América está muy asociado como a la caza, ¿no? A la parte como, digamos, animal de la subsistencia, y en algunos casos es así, porque hay sitios, ¿no? Muchos sitios, varios sitios en Norteamérica donde hay evidencia de caza, de procesamiento. Los estudios isotópicos, por ejemplo, de los escasos restos tempranos humanos que hay, señalan que tienen una dieta súper carnívora, pero nosotros no tenemos efectivamente restos humanos todavía, y queríamos salir un poquito más allá de esta como figura clásica del cazador temprano cazando, digamos, animales extintos, con foterios, caballos, qué sé yo. Y lo que hicimos fue un poco ampliar esa mirada, ¿no? Y por eso hicimos los estudios en los huesos de los animales pequeños, que habían muchos y que habían sido excavados desde el año 60 y que nunca habían sido analizados. Y ahí descubrimos efectivamente que hay un gran uso y un uso muy intenso de animales pequeños, de coipos, de ranas, de patos, que era un poco lo esperable. Y después, justamente con lo que ha hecho la colega Carolina Godoy, ella intentó acceder de otra forma, digamos, no tradicional al uso de los recursos vegetales, que es el raspaje de los bordes de los instrumentos líticos para observar los microrestos. Y justamente eso nos abrió todo un mundo que de una u otra manera suponíamos, pero que no teníamos ninguna certeza, ¿no? Que es el uso de la palma, el uso de tubérculos, de geófitas, perdón. Probablemente el uso, incluso podemos especular el quizás uso de plantas para hacer cestería. En fin, nos está abriendo todo un tema, un mundo que no habíamos explorado, pero que de una u otra manera le hace un poco justicia a cómo debieron haber sido estos y cómo debe haber sido su relación con el ambiente en ese momento. Rafael, tú me comentabas al principio que ya estás en el 4.º año de tu Fundecit. Me imagino que ya está como pronto a cerrarse este proceso de investigación. Sí. Por tanto, se están abriendo también otras posibilidades, preguntas que deberían ser respondidas en el futuro, sí, con un nuevo, no sé, dispositivo de investigación. Esperemos. Sí. Si me podrías adelantar, ¿cuáles son las líneas de trabajo que ustedes esperan desarrollar en los próximos años en Tahuatahua? Mira, una de las líneas de investigación que nosotros tuvimos en este proyecto, que es el de... Tenemos dos proyectos, ¿no? El temprano, el de cazadores recolectores tempranos, el protección final, y este otro proyecto que era más, digamos, Holoceno medio, tardío. La idea del proyecto original era tratar de demostrar si es que en el lago se podía hablar de algún tipo de territorialidad, en el sentido de que todos estos sitios arqueológicos como Cuchipuy, como el Llano y otros que hemos excavado, se ocupan de manera tan intensa, tan redundante y aparentemente con fechas tan contemporáneas, que es lo que estamos ahora
tratando o sea, un poco ya viendo con los fechados radiocarbónicos, era ver si efectivamente se podía hablar de que habían grupos, digamos, de una u otra manera separados, habitando el lago al mismo tiempo, ¿no? Y que cada cementerio, digamos, o cada montículo con cementerio podría haber funcionado como una especie como de marcador territorial, en el fondo. Y que de hecho ocurre hasta el día de hoy porque en el llano, la comunidad del llano vive al lado del sitio, en Cuchipuy la gente vive todavía alrededor del sitio. Entonces, una de las ideas era justamente evaluar eso. Y lo que estamos viendo a través del registro material es que no es así, en el fondo, como que hay muchos, digamos, información compartida en el lago. Ocupan las mismas materias primas para hacer sus instrumentos, aparentemente las mismas fuentes de materias primas locales, las obsidianas con las que hacen sus instrumentos, que son escasas en la cuenca, vienen más o menos de una misma fuente. La fauna que están ocupando, con la que están subsistiendo, es la misma en los distintos sitios. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, ya que estamos viendo que efectivamente hay cierta, digamos, homogeneidad en el uso del lago entre estos distintos sitios, digamos, nodales, la idea es ahora salirnos de la cuenca y en el futuro comenzar a hacer comparaciones con otros sitios que estén fuera de la cuenca. Porque ya que si no podemos ver o no hemos tenido tanta certeza o tanta información que nos pueda sugerir que hay diferencias entre los sitios dentro de la cuenca, y podríamos por tanto hablar, digamos, como de un uso de espacio del lago mismo, como de una comunidad quizás a lo mejor emparentada, qué sé yo. Queremos evaluar si esa, digamos, unidad es similar o es distinta a la evidencia que hay o que podemos llegar a recuperar en otros sitios que sean contemporáneos dentro de la región de O'Higgins, pero ya fuera, como te digo, del lago, y evaluar qué tan distinto era, digamos, este modo de vida lacustre, comillas, versus los modos de vida, otros modos de vida que podamos documentar fuera del lago. Perfecto. Rafael, te quiero dar las gracias nuevamente por habernos acompañado en Intermedio y mucha suerte en lo que venga. Excelente, muchas gracias, que estés bien.